Los conflictos normativos. El estudio de los conflictos normativos requiere ante todo del conocimiento de su objeto, que por una parte se refiere a las normas y por la otra a las formas en que éstas, al relacionarse, pueden entrar en conflicto. La norma es el contenido del enunciado normativo y expresa conductas debidas, ya sean como obligatorias, prohibidas o permitidas. Según George Henrik von Wright, el concepto de óntica se refiere a la teoría general del deber ser, es decir, de los conceptos normativos y sistemas normativos. El análisis de los conceptos normativos que se refiere a los conceptos deónticos y su relación con los conceptos del ser, que son los conceptos ónticos, es objeto de la semántica del lenguaje normativo. El contenido de las normas jurídicas, es decir, las conductas que son reguladas, es variable, ya que puede referirse a diferentes tipos de acciones o actos, como por ejemplo a un dar, un hacer o un no hacer. Las normas generalmente se formulan de manera condicional a una serie de circunstancias, sujetos y acciones que podrían ser denominadas elementos del supuesto, que se vinculan una consecuencia jurídica que debe ser el caso cuando el supuesto se materializa. La relación normativa entre estas dos partes de la estructura de la norma es como Kelsen la denomina de imputación. Para Kalinowski, la estructura sintáctica de las proposiciones normativas es condicional y se caracteriza por la conjunción si entonces. A la sanción no la considera un tercer elemento o parte de. La sanción es la disposición de una norma específica que tiene como hipótesis la suposición de una transgresión de la norma sancionada. Pero las normas no siempre se relacionan de manera idónea, sino que un sistema que contiene normas contradictorias pueden ser incoherentes, pero la presencia de dos o más normas incompatibles no hace el sistema incoherente, entonces se deduce que solo los principios no son congruentes. El conflicto normativo es cuando dos o más normas son formal o materialmente incompatibles, ya sea por su creación o su contenido. Pueden derivar de un problema formal y la norma imperfecta. En primer lugar, se puede derogar, se declara inválida y se denomina infracción, por lo que la norma no es conforme a derecho, sino que su validez es cuestionada. La contradicción normativa. Un conflicto normativo auténtico y una contradicción material. Esto se refiere cuando dos o más normas tienen el mismo ámbito de aplicación y sus contenidos normativos son compatibles. El cumplimiento de una norma produce necesariamente la desobediencia de otra. Entonces, el juez es el que decide cuál es la que se debe de aplicar. El enfrentamiento entre normas genera, por un lado, un conflicto obligacional y por el otro, un conflicto de sanciones. Este se refiere cuando las consecuencias jurídicas prescritas a la realización de una conducta son distintas de dos normas que regulan el mismo supuesto. El mismo caso puede atribuir e impedir el goce de un derecho. Hay una prohibición y una permisión a la vez. El término contradicción, según la estructura de la lógica de la norma, puede tener dos referentes. La primera es el carácter de la norma, que es obligatoria, prohibida o permitida. Hay una contradicción deóntica. Saber si las normas que regulan la misma conducta pueden o no satisfacerla simultáneamente. La segunda, el de su contenido, que es una conducta regulada, en donde hay una contradicción lógica. No es posible la realización simultánea de las actas prescritas. Las contradicciones normativas se clasifican según la operatividad de la norma. Al referirse a un enfrentamiento entre los contenidos normativos, existen dos formas de distinguir. Uno, el conflicto de reglas, en donde hay un enfrentamiento entre dos reglas, cuya aplicación es absoluta, en donde existen dos formas de solucionar este tipo de conflictos. 2. Colisiones de principios, donde se deriva el choque entre dos principios cuyos contenidos son incompatibles.